Buenas, hoy vamos a ir con un tema que es muy importante para el desarrollo de muchas aplicaciones matemáticas y algebraicas en el futuro. Mi nombre es Viviana Centrito y vamos a ver un tema llamado matrices y determinantes. ¿De qué temas vamos a hablar? Vamos a hablar de la definición de las matrices, de sus operaciones elementales, de sus aplicaciones y de qué son los determinantes. Ahora bien, vamos a hacernos la pregunta de qué es una matriz. Una matriz se puede definir como distribuciones rectangulares, debido a que tienen una forma muy peculiar y una manera también muy interesante de denotarse. Esto que estoy señalando en pantalla es una matriz de 3 por 2. Ahora bien, sobre esta denotación sabemos que el término A significa la matriz como tal y se denota en mayúsculas y 3 por 2 es el subíndice de la matriz, indica cuál es la forma. Entonces, veamos qué significa como tal. Cuando yo tengo una matriz 3 por 2, esto quiere decir que tengo una matriz de 3 filas y 2 columnas. Es decir, que en una matriz, este subíndice que normalmente se señala como subíndice m por n, donde m indica el número de filas y n indica el número de columnas. Esto siempre se va a cumplir. Ahora, hay diferentes tipos de matrices. Tenemos a las matrices rectangulares, es decir, matrices que no tienen el mismo número de filas que de columnas. Puede ser que tengan 3 filas y 2 columnas, o también 3 filas y una sola columna, o también puede ser que tengan 2 filas pero 3 columnas. Y hay otras matrices que tienen muchísimas aplicaciones en las matemáticas, que son las matrices cuadradas. Las matrices cuadradas tienen el mismo número de columnas que de filas, es decir, son matrices 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, entre otras. Vamos a hablar entonces de las propiedades de las matrices. La primera propiedad es la semejanza e igualdad de las matrices. ¿Qué quiere decir esto? Que dos o más matrices son semejantes si comparten el mismo número de filas o columnas y si sus elementos son iguales, las matrices también son iguales. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo yo tengo una matriz 3 por 2 llamada A y una matriz 3 por 2 llamada B. Entonces, comparten el mismo número de filas y el mismo número de columnas y además no necesariamente son iguales. Ojo, me voy a explicar mejor. Yo puedo decir que dos matrices son semejantes si tienen el mismo número de filas que de columnas, pero esto no implica que necesariamente sean iguales. Iguales quiere decir que además de tener el mismo número de filas que de columnas, tienen los mismos elementos. Después viene la relación entre líneas de una matriz, que esta propiedad aparece cuando alguna fila o columna se obtiene a partir de otra. Veamos este ejemplo. En este ejemplo, en la matriz A 3 por 3, tenemos que la tercera fila depende de de la multiplicación de las dos primeras. Y esto es pues bastante interesante. Además, tenemos otra que es la matriz traspuesta. La matriz traspuesta se denota de la siguiente forma: A elevado a la T, donde T significa transpuesta. Esto indica que pasa a las columnas a filas. Es decir, si tenemos una matriz de 3 filas y 2 columnas, cuando sacamos su transpuesta, las filas se intercambian por las columnas y quedaría la matriz traspuesta de 2 filas y 3 columnas. Ahora vamos a hablar de cuáles son las particularidades de las matrices cuadradas. Ya dije que las matrices cuadradas tienen múltiples aplicaciones. Una aplicación de la matriz cuadrada es, por ejemplo, la matriz diagonal. La matriz diagonal son aquellas matrices que poseen elementos solamente en la diagonal principal, es decir, en esta que se encuentra acá. El resto de los elementos son nulos. Después tenemos a la matriz escalar. La matriz escalar es que la diagonal principal contiene el mismo elemento. Acá tenemos una matriz que 3 por 3, cuya diagonal principal, todos sus elementos son 8. Después está la matriz unidad. La matriz unidad es aquella que contiene únicamente en su diagonal principal elementos unitarios. Y la matriz nula, donde todos sus elementos son iguales a 0.
Puede ser que esto no tenga ninguna relevancia, pero en aplicaciones futuras vas a ver que es muy importante, tanto la matriz unidad como la matriz nula, puesto que la diagonal principal es un elemento clave en las matrices. Ahora vamos a hablar de las operaciones matriciales. Las operaciones matriciales principales son la suma y la resta, es decir, la suma y la resta son operaciones que todos conocemos. Sin embargo, para las matrices deben tener unas condiciones específicas. Por ejemplo, para la suma y la resta se debe cumplir la condición de que las matrices deben tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas para que se cumplan sus elementos. Es decir, aquí estamos sumando una matriz 3 por 3 con una matriz B 3 por 3. Evidentemente, el contenido, los elementos de cada una de ellas son diferentes, pero contienen las mismas dimensiones. ¿Cómo sumo, cómo resto? De manera algebraica. Aquí tengo un elemento, el primer elemento, lo voy a restar o sumar algebraicamente con este. Sería 8 menos 2 y quedaría como primer elemento de nuestra matriz resultante C. 8 menos 2 es 6. Voy con el siguiente. 3 más 0 sería 3 y así sucesivamente. La diferencia con una resta de matrices es que tienes un signo menos que te va a afectar a tu segunda matriz. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo resto 23, elemento de nuestra matriz B, lo resto menos 20, esto va a hacer que sea menos 3. Tal como podemos, 23 menos 20 va a ser, disculpen, que esto sea igual a 3. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, que yo tengo 18 menos 3, este signo menos me afecta al elemento de mi segunda matriz y quedaría, como vemos aquí que estoy señalando en pantalla, 18 menos menos 3 es 18 más 3, que es 21. Te recomiendo observar estos ejercicios con detenimiento para que los puedas resolver de la manera adecuada. Ahora vamos a hablar de la multiplicación de matrices. Hay multiplicaciones cuando multiplicas una constante por una matriz, que quiere decir que aquí no importa la dimensión que tenga la matriz, y aquí sencillamente lo que hacemos es agarrar un número 3, 4, 5, 6 y lo multiplicamos por la matriz. Esto quiere decir que este escalar va a multiplicar a cada uno de los elementos de esta matriz. Si la matriz A de dimensiones 3 por 3 la multiplicamos por un escalar 3, quiere decir que vamos a multiplicar a 8 por 3, a 3 por 3, a 20 por 3 y lo vamos a colocar en nuestra matriz resultante. Pero también podemos multiplicar dos matrices. Y las matrices, en este caso, no deben ser exactamente iguales, ni como en la suma y la resta, tienen que tener las mismas dimensiones. Sin embargo, tienen que cumplir con una característica muy especial, y es que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Vemos este caso. Tenemos una matriz llamada A de dimensiones 3 por 2 multiplicada por una matriz llamada B de dimensiones 2 por 2. Vemos que el número de columnas de la primera matriz coincide con el número de filas de la segunda matriz. Si, por ejemplo, esta matriz fuera 3 por 3 y esta matriz fuera 2 por 2, las matrices no se podrían multiplicar. Ahora, vamos a ver cómo se multiplican. Si, por ejemplo, tenemos esta matriz, que es la matriz F3 por 3, por la matriz B3 por 2, ¿cómo lo haríamos o cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar la primera fila de la primera matriz, valga la redundancia, por la primera columna de la segunda matriz. Y ese elemento, que va a ser este que se encuentra en un recuadro negro, es aquel que se va a colocar de primero. Y vamos a ir haciéndolo poco a poco. Evidentemente, lo que tenemos que hacer es, se multiplica este elemento por este elemento, se multiplica este elemento por este elemento y este elemento por este elemento, y se realiza la suma algebraica de los elementos. Y bueno, llegamos a nuestro resultado. Para ello, pues, te recomiendo ver este ejercicio, también como ver la guía. Aquí recuerda que simplemente estamos haciendo un repaso general y algo bastante rápido de cómo funciona la multiplicación entre dos matrices. Aquí continúa el ejemplo que mencioné, resuelto paso a paso. Y finalmente vamos a hablar de lo que son las aplicaciones. Una de las aplicaciones más importantes que tenemos para las matrices son los sistemas de ecuaciones o cómo solucionar los sistemas de ecuaciones. Se denomina a esto la eliminación por Gauss. Por ejemplo, si tenemos el siguiente sistema que se encuentra en pantalla, tenemos a X, tenemos a Y y tenemos a Z. Y eso se va a distribuir en una matriz, cada uno de los coeficientes.
Entonces, los coeficientes quedarían 2, que corresponde al coeficiente de la X, menos 1, que corresponde al coeficiente de la Y, y 3, que corresponde al coeficiente de la Z. Mientras tanto, vamos a tener otra columna o una columna más, que van a ser lo que se encuentra después del igual, es decir, el término independiente, que sería 10, menos 5 y menos 3, con los mismos signos que se encuentran en el sistema de ecuaciones sin haberlo despejado. Evidentemente, esta línea roja quiere decir que se va a separar. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando, verdad? ¿O qué es lo que queremos buscar? Tenemos que formar una matriz unidad, que ya la habíamos estudiado, y la matriz unidad debe estar en el lado izquierdo de la línea, es decir, debe estar en este lado. Este puede quedar exactamente igual. La pregunta es cómo podemos realizar esto, cómo podemos llegar a esta matriz unidad del lado izquierdo. Hay varias opciones. Puedes intercambiar las filas, como aparece aquí, de repente intercambias la primera por la segunda fila y queda como aparece en pantalla, o de repente puedes multiplicar o dividir una fila por una constante positiva o negativa. Es decir, yo puedo multiplicar esta fila por 2 para que me quede de esta manera. Aquí estaba 5, 3, 0 y 4 y aquí queda 10, 6, 0 y 8. Y que otra cosa, puedes utilizar una de las filas aplicadas con el paso anterior y como aparece aquí, y sumarlas o restarlas con la otra. Esto depende de cada persona. Evidentemente lo que se realizan son procesos algebraicos. El objetivo final es que tú puedas obtener una matriz unida. Entonces, teníamos esta matriz que se encuentra en pantalla y ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a agarrar a la última fila, que es esta que está acá, y la vamos a cambiar con la primera fila y obtenemos este resultado. Después vamos a multiplicar a la que quedó como primera fila por 3 y restamos la segunda fila con la primera. En el paso anterior habíamos obtenido esto y queda esto como resultante. Posteriormente, la primera fila se multiplica por 2 y luego se resta la fila y luego se les resta la tercera fila con el resultado de la multiplicación y queda esto que aparece en pantalla. Posteriormente, se intercambia la fila 3 con la fila 2. Se resta la fila 3 menos la fila 2 y se divide la fila 2 entre 7. También continuamos y tenemos que se multiplica la fila 2 por 3 y se suma la fila 1 con la fila 2. Además, se divide la fila 3 entre 12, se multiplica la fila 3 por 5 entre 7 y se suma la fila 2 más el resultado anterior. Seguimos y vamos a multiplicar la fila 3 por menos 13/7 y se suma la fila 1 más la fila 3. Finalmente, se multiplica la fila 2 por menos 1 y ahora se obtiene este resultado. Ojo, yo esto lo hice muy rápido, probablemente tú vas a ver esto y no vas a entender lo que te estoy diciendo, pero como dije, son procesos algebraicos. Esto fue lo que se le recurrió a la persona que estaba solucionando ese ejercicio y nosotros te estamos exponiendo nuestro caso particular. Pero lo que te recomendamos es que tú lo hagas solo, que trates de obtener a la matriz unidad y que posteriormente puedas compararlo o puedas guiarte por este ejercicio resuelto. Cuando llegamos a este resultado, aquí vemos a la matriz unidad, a nuestra diagonal, recordamos que esto es X, que esto es Y y que esto es Z. Entonces vamos a obtener el sistema de ecuaciones X, Y, Z y este es el término independiente. X, Y, Z y este es el término independiente y lo que se encuentra aquí son sencillamente los resultados de nuestro sistema de ecuaciones. Nos quedaría X igual a 2, Y igual a menos 3 y Z igual a 1. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? De los determinantes. Para hablar de los determinantes tenemos que entender qué es. Y un determinante es un número asociado a una matriz cuadrada. Aquí recordamos la importancia de las matrices cuadradas, pues únicamente las matrices cuadradas tienen determinante. Y el determinante es un número que va a ser un valor positivo o negativo. Ahora, se denota de la siguiente manera, determinante de A, donde A es una matriz cuadrada. La segunda forma no se lee como el módulo de A, lo puedes tender a confundir, sino se lee como el determinando de la matriz A. Ahora vamos a hablar de las propiedades, las vamos a enumerar. Dice, número 1, si todos los elementos de una fila o una columna de una matriz cuadrada son nulos, el determinante siempre será 0. Segundo, el determinante de una matriz es igual al determinante de una matriz traspuesta.
Tercero, si dos filas o columnas son iguales, el determinante es 0. Cuarto, si todos los elementos de una fila quedan multiplicados por una constante, es lo mismo que se calcula el determinante y luego se multiplica por la constante. 5. Si se cambian los signos de una fila, el determinante cambiará de signo. 6. Si una fila es el resultado de otra fila multiplicada por una constante, el determinante es nulo. Hay determinantes de diferentes órdenes, es decir, tienes un determinante de segundo orden, que es 2 por 2, de tercer orden, de cuarto orden. Hay diferentes formas de resolverlo. Vamos a iniciar con el de segundo orden. Tenemos una matriz cuadrada de 2 dimensiones, esta es nuestra matriz cuadrada, y tenemos que, ¿qué vamos a hacer? Es fácil, es muy sencillo. En nuestro primer caso vamos a agarrar los términos que son diagonales y los vamos a multiplicar. Queda 3 por 10. Y posteriormente en el segundo paso, a los otros dos términos que son diagonales, también los vamos a multiplicar, 9 por menos 7. Y ambos términos que se multiplicaron o ambos factores se van a restar entre sí, se va a poner un signo negativo. Entonces quedaría 10 por 3, que es 30, y 9 por 7, que es 67, 67 más 30. 67 no, disculpen, sería 9 por 7, que es 63, quedaría 63 más 30, que es 93. El determinante de nuestra matriz E es 93. Entonces tenemos, como ya dije, nuestro resultado que era 93 y cabe destacar, o es muy importante, que este cálculo de determinantes por el segundo orden también se puede aplicar para órdenes superiores. En la guía aparece cómo calcularlo para tercer orden. Es mucho más sencillo leerlo por esa vía y que lo entiendas y lo comprendas y lo hagas con calma. Este es un conocimiento que te va a servir para más adelante si dedicas tu vida universitaria a la rama de las matemáticas, probablemente lo veas con más detalle, pero bueno, vale la pena leer la información que aparece en la guía y que realices los quizzes y también el problemario de ejercicios de este tema. Muchísimos saludos y nos veremos en una próxima oportunidad.